¿Por qué las ciencias sociales sí pueden explicar las causas del cambio climático y las ciencias naturales no? Mira, esto no es un truco para tratar de jalar visitas aquí al canal, sino más bien lo que estoy intentando es explicar cuáles son las causas del cambio climático y atacarlas, porque de lo contrario vamos a estar dando vueltas en círculo. Esto tiene que ver con dos cosas. Primero, con el campo de estudio de cada una de ellas, porque sus campos de estudio obviamente son distintos, algunos ya lo saben, pero de cualquier manera lo explicaremos. Dos, con el origen o el tipo de cambio climático que estamos viviendo, porque ya hemos vivido otros cambios climáticos en el pasado. Sin embargo, este cambio climático tiene sus propias características y esas también tienen mucho que ver con las causas que lo están generando. Y por último, el paradigma epistemológico que está dominando en este momento y que viene dominando desde los últimos 4 o 5 siglos, ¿sí? El paradigma epistemológico es el que dirige hacia dónde va la ciencia, qué hay que estudiar y cómo hay que estudiarlo. Eso es muy importante. Y este paradigma en el cual vivimos, un paradigma influenciado por el capitalismo, está sesgando la metodología de investigación del cambio climático y nos está haciendo dar vueltas en círculos, pero no estamos atacando el problema, ¿sí? Esto es lo que vamos a explicar el día de hoy, así es que quédate hasta el final. Si te gusta el video, compártelo, dale me gusta para que podamos generar más impacto y aquí en tu canal, Chicxulub, el tiempo se termina, podamos seguir analizando los temas tan importantes del cambio climático. Bien, así es que comenzamos. Para poder explicar por qué las ciencias sociales sí pueden explicar las causas del cambio climático y las ciencias naturales no, hay que describir cuáles son las características de cada una de ellas. Pero antes, y también muy importante, hay que bosquejar, cuando menos de manera breve, cuándo, cómo y por qué surgen ambas ciencias. Pero sobre todo, cuál es el paradigma epistemológico dominante en el cual surgen. Es decir, cuál es esa mentalidad que las lleva a actuar de tal o cual manera. Porque cada periodo histórico ha existido un paradigma epistemológico dominante sobre el cual las élites, los grupos, gobiernan o dirigen los destinos. Y para ello quiero comenzar explicando entonces, para no ir muy atrás, porque no nos da el tiempo, sobre la Edad Media. Este periodo de 1000 años, entre el 500 después de Cristo y el 1500. Y cómo en la parte final se va a dar el Renacimiento. Entonces, el paradigma epistemológico del Renacimiento, de la Edad Media en general, va a ser la cristiandad, ¿sí? El pensamiento cristiano católico europeo, en el cual el mundo gira en torno a la creencia en Dios como el ser supremo que establece todas las fuerzas de la naturaleza, que ordena y establece las fuerzas de la naturaleza, el rol del hombre en la sociedad, y además existe y compagina muy bien con una sociedad feudal, estática, donde no hay movilidad social, es decir, las personas nacen pobres, viven pobres y mueren pobres, muy difícilmente avanzan en la escala social. Cada quien tiene un rol, cada quien tiene una función, por lo tanto no se ocupa mucha ciencia y de hecho pensar en ciencia es peligroso, ¿no? Lo sabemos bien porque
hubo casos en los cuales las personas que perseguían la ciencia, el conocimiento, eran castigados, ¿no? El caso de los alquimistas, en realidad, el alquimista ha sido visto como un brujo, pero en realidad es una persona que hace experimentos naturales en la búsqueda de encontrar algún tipo de fórmula, algún tipo de pócima, pero cuya práctica está sancionada por atentar precisamente al paradigma epistemológico cristiano católico, ¿sí? Entonces, bueno, esto va a ser así casi los 1000 años, pero en el siglo XII, entre el siglo XII y el siglo XIII, va a haber un cambio importante porque Europa va a retomar el comercio con Oriente y con el norte de África, comercio que había sido abandonado por ahí del siglo VII, VI, cuando la invasión musulmana, y que eso había aislado a Europa del conocimiento de Oriente, del mismo conocimiento que se estaba dando en España, en Granada, en estos reinos árabes, donde sí se estaba haciendo ciencia, donde ya había pensadores como Averroes, como Maimónides, como el mismo Al-Wazir, que es el que le da nombre al algoritmo que hoy usamos tanto para hacer búsquedas, para crear inteligencia artificial. Bueno, estas partes, tanto la España musulmana como el Oriente en Bizancio, seguían desarrollándose, seguían creciendo y seguían abrevando de los textos griegos de la época clásica. Bueno, Europa estaba completamente aislado de esto, y cuando se retoma el comercio empiezan a llegar nuevamente estos libros, estas traducciones árabes, y al infiltrarse en las abadías, en los conventos, que era donde estaba la gente que sabía leer, que sabía escribir, se empieza a cambiar la forma de pensar acerca de el mundo. Se empieza a entender que el mundo no es es un mundo caprichoso donde Dios ordena, o cuando se molesta castiga, manda lluvias, tormentas, sequías, sino que existen patrones de regularidad que se repiten cada cierto tiempo y que pueden ser alterados por algunos factores, y que si entendemos esos factores, entonces podemos saber y prepararnos para ello. Este cuestionamiento, que es la base de la ciencia, va a ser infiltrado por estos textos. El caso muy particular de Aristarco, del siglo III a.C., este griego, que por primera vez planteó un mundo heliocéntrico, es decir, donde los planetas giran alrededor del Sol y no al revés, el tolemaico, que planteaba que los planetas y el Sol giraban alrededor de la Tierra, ¿no? Entonces, esta idea que introduce Aristarco y que luego es releída entre los siglos XIII y XIV es lo que va a dar comienzo a la revolución científica, que va a llevar 2 siglos y que es iniciada con Copérnico, que precisamente antes de morir plantea esta situación. De la mano de estos cambios que está generando el comercio en el pensamiento a través de estas lecturas, también se está dando en la producción. Un nuevo modelo de producción está surgiendo y está empezando a rebasar el modelo feudal, que en el siglo XIII había llegado a su límite de desarrollo, y entonces empieza a surgir un capitalismo mercantil, donde lo que se busca es traer mercancías baratas y venderlas lo más caro posible. Empieza a surgir una nueva sociedad burguesa, con un nuevo espíritu, con una nueva forma de pensar, y esto se da en los últimos 3 siglos, es decir, del XIII al XV, del XII al XV. Esto es el Renacimiento, esta etapa contestataria, esta etapa donde se busca el arte, la ciencia, la cultura, el conocimiento, y está surgiendo un nuevo modelo de producción, y por lo tanto el paradigma epistemológico empieza a ser rebasado por las demandas sociales que están existiendo ya en este momento. Por eso ya a finales del siglo XV, con la invención de la imprenta, el conocimiento se va a empezar a desperdigar cada vez más, a expandir, y poco a poco
vamos a transitar a una nueva etapa de pensamiento donde va a ser necesario otro paradigma epistemológico. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para dejar en claro lo que es el paradigma epistemológico, por si alguien todavía no lo entiende. Lo podríamos definir como la forma de pensamiento dominante que impera en un periodo histórico, y cómo esa forma de pensamiento dominante se impone a las demás formas de pensar y crea una estructura. Pero además aquí hay algo importante. ¿Qué es lo que determina este paradigma? Si bien en este momento, es decir, al comenzar el siglo XVI, lo que tenemos es un cambio en la forma de producir, porque está emergiendo ya un capitalismo mercantilista, una expansión europea al resto del mundo y nuevas demandas científicas y tecnológicas, van a surgir dos visiones opuestas que se van a disputar el control del paradigma epistemológico. Una de ellas es la visión española de la Escuela de Salamanca, surgida entre 1492-93 y hasta 1546. La Escuela de Salamanca, surgida en España, va a ser una escuela de pensamiento filosófico y teológica, jurídica, que va a ser una continuación de el tomismo, ¿sí? Es decir, de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, que ya saben, fue uno de los primeros que utilizó los textos de Aristóteles para tratar de explicar la existencia de Dios y en muchos sentidos explicar y cuestionar ciertos puntos de la religión, ¿no? Entonces, sobre todo Aristóteles, que es el que tiene más un pensamiento científico. Bueno, Santo Tomás de Aquino ya tenía esta escuela, y la Escuela de Salamanca va a continuar con esta tradición, y basado en la ciencia va a proponer cuestiones muy importantes. Por ejemplo, va a plantear que el objetivo primordial o el fin último es el bien común, es decir, el bien de todos. Por lo tanto, de nada sirve mi bien personal si el que está ahí enfrente está sufriendo o se está muriendo de hambre o de sed. Por lo tanto, el bien personal debe de subordinarse al bien común. En ese sentido, tienen una discrepancia con el capitalismo, porque aquí, de acuerdo a la Escuela de Salamanca, tú no podías vender un producto más caro de su precio solo porque una persona lo necesitara. Es decir, no te podrías aprovechar de la necesidad de esa persona para venderle un producto más caro, ¿sí? No se permitía la usura, se criticaba la usura, y más que pensar en una sociedad societaria, es decir, de sociedades de responsabilidad limitada o de acciones, lo que se planteaba era una comunidad, porque en la Escuela de Salamanca se entendía que la comunidad era la forma natural de la estadía del hombre, es decir, que por naturaleza el hombre tendía a la comunidad, ¿sí? Entonces, este era el pensamiento en general. En cuestiones en temas de ciencia, inclusive se van a adelantar a Newton y a Galileo, ¿no? Por ejemplo, Jerónimo de Muñoz influyó en Galileo, y Domingo de Soto estudió la caída libre de los cuerpos, adelantándose un siglo a Newton y a Galileo. Es decir, había un pensamiento, un uso de la ciencia, no solamente de la ciencia natural, porque también la economía, aunque ellos no practicaban propiamente dicho economía, la economía va a surgir después, pero van a ser protoeconomistas. Era una visión adelantada a su época, que va a girar en torno a un concepto muy claro, ¿sí? El bien común, la comunidad.
¿sí? Esta va a ser esta escuela española, la escuela de Salamanca. La visión que se le va a oponer va a ser la visión anglosajona capitalista, que también usa la ciencia para explicar y crear su propio modelo. Por ejemplo, miren, lo voy a mencionar cronológicamente. Enrique VIII, como ustedes saben, en 1534 se va a separar ya de la Iglesia Católica y va a crear su propia Iglesia Anglicana, muy similar, con ciertas diferencias, pero sobre todo con una diferencia muy marcada. Ya no van a obedecer al Papa. Ahora quien tiene la voz última es, sin duda, el rey. Y entonces lo que primero que van a hacer es apropiarse de la propiedad eclesial de la Iglesia Católica. Y si bien los bienes de la Iglesia Católica eran privados, de alguna manera eran comunitarios, porque los campos de cultivo de las abadías, de los conventos, lo que se obtiene de ahí luego es vendido a precios accesibles o a costos accesibles a las comunidades. Se va a ayudar, va a haber hospitales comunitarios para atender a los pobres, va a haber comedores comunitarios para ayudar a los pobres, a los menos favorecidos. Las iglesias, los atrios van a ser de acceso libre. Y cuando Enrique VIII se separa de la Iglesia Católica, va a privatizar todo esto. Va a convertir esto en propiedad de nobles, de ricos, de poderosos, de allegados a él, y privar a la comunidad de todos estos beneficios que la Iglesia Católica les venía acercando, ¿sí? Bueno, además, años más tarde van a destruir la propiedad feudal. El feudalismo, que ustedes ya saben, es esta forma económica en donde en un feudo se concentra la producción, y la producción que es creada con la colaboración de todos, luego se tiene acceso a ello, se tiene garantizado, aunque se paga la molienda del grano, pero se tiene acceso al grano, se tiene a seguridad, a casa. Todo esto está protegido dentro de la comunidad feudal. Bueno, la Inglaterra ya del siglo XVI va a destruir la propiedad feudal, la va a convertir en propiedad privada y va a lanzar a las personas a un mercado de trabajo, un mercado que poco a poco se va a ir industrializando y va a hacer uso de esta mano de obra. Y esa es una característica del capitalismo, que primero tienes que crear la fuerza laboral, y esa se crea destruyendo su seguridad y lanzándolos a los brazos del capitalista industrial, ¿sí? Esto lo podemos ver claramente ya en pensadores como Francis Bacon, que van a empezar a modificar el paradigma epistemológico, porque van a repensar a la ciencia desde otra perspectiva. Tenemos que aclarar que el modelo económico capitalista que está surgiendo tiene como centro los medios de producción. Los medios de producción son todos aquellos elementos que se requieren para producir, es decir, materias primas, herramientas, mano de obra, conocimiento, gas, agua, madera. Todos estos son los medios de producción, y combinados crean la producción. Bueno, en el modo de producción capitalista, la ciencia y la tecnología se van a ver como medios de producción, es decir, como meros instrumentos al servicio de la producción, a cumplir un fin. Y ese fin es el fin del capitalismo, que no es otra cosa que la concentración de la riqueza. Y repito, esto lo podemos ver en el caso de Francis Bacon, a quien se le atribuye haber convencido a la gente de su época de que se debían de deshacer de esta visión de la naturaleza como algo divino, como algo sagrado, como una madre protectora, y se debía de acoger una forma o una manera de verla como algo a lo cual se podían acercar, introducirse en la naturaleza y extraer los recursos que se necesitaban. Y esto ya refleja claramente la forma de pensar del pensamiento capitalista inglés, actuando sobre el paradigma epistemológico.
Y si seguimos el materialismo histórico, tenemos que decir que es el modo de producción el que va a determinar el pensamiento social y no al revés, ¿sí? Es decir, que es la forma de producir la que está modificando el paradigma y no el paradigma el que está creando una forma de producir, siguiendo el materialismo histórico. Bueno, otra forma en que esto se puede ver, lo vemos claramente en los estatutos de la Royal Society de 1663, contemporáneos a Bacon, donde ya se expresa claramente que esta Real Sociedad se interesa por todos aquellos conocimientos de las ciencias naturales útiles, que ya en ese momento se les podía sacar utilidad, pero también por todos aquellos tecnológicos, técnicos, mecánicos, que también generaban utilidad al modelo de producción que estaba surgiendo. Y claramente dicen que no así de aquellos como los filósofos, como la filosofía, la ética, la política, aquello que ellos veían como no muy útil, a lo cual no se le podía sacar utilidad. Esto va determinando que la sociedad inglesa capitalista de siglos XVI y siglos subsecuentes van a ser meramente materialistas. Y la ciencia y la tecnología, claro que van a ocupar un rol importante porque, repito, es parte del modo de producción. Y por último, tenemos la visión de René Descartes, este pensador francés, también contemporáneo a Francis Bacon, a la creación de la Royal Society, quien en su momento crea el dualismo científico, ¿sí? Esta idea, este dualismo, lo que va a hacer es va a separar la naturaleza del hombre. Es decir, que el hombre y la naturaleza son entes separados. Y de esta manera va a acabar con una visión ancestral donde el hombre se veía en la naturaleza o como parte de la naturaleza, donde en visiones muy antiguas, paleolíticas, inclusive el hombre se siente dentro de la naturaleza, y por eso vemos algunas pinturas rupestres donde el hombre o bien le está pidiendo permiso a la naturaleza para tomar la vida de un animal, o viceversa, le está pidiendo perdón por haber tomado la vida de ese animal, porque el hombre se siente dentro de la naturaleza. Ya en el pensamiento judeocristiano católico de la Europa, bueno, la naturaleza también es creación de Dios y controlada por Dios. Por lo tanto, hay que estar siempre bien con Dios para que ésta actúe en nuestro favor. Y cuando no es así, es porque hemos actuado mal. Pero ahora, este dualismo cartesiano lo que hace es decir, no, la naturaleza es algo aparte del ser humano y el ser humano es otra cosa. La materia y el espíritu son cosas distintas y por lo tanto el ser humano ya no tiene que tenerle esa consideración a la naturaleza, antes bien lo que está haciendo es cosificarla, convertirla en un objeto. Y esto sirve ampliamente para los fines e intereses del emergente modo de producción capitalista. Un modelo de producción capitalista donde vemos una filosofía completamente opuesta a la que se genera en la Escuela de Salamanca, donde se permite la usura, donde se permite el lucro, donde tú puedes, de hecho la esencia del capitalismo es que tú puedas venderle a una persona más caro un producto de lo que este cuesta, y entre más caro se lo puedas vender, mucho mejor, ¿sí? Donde la visión es individualista, no es comunitaria, donde si tú trabajas para ti y garantizas tu riqueza, no te importa el resto de la comunidad, que cada quien se rasque con sus uñas. Esta va a ser la base de esta visión, de este nuevo paradigma, y esto es lo que lo va a determinar. Y entre el siglo XVII y el siglo XVIII, entre las guerras entre España e Inglaterra, se va a definir el triunfo del modelo capitalista anglosajón, que va a acabar con esta visión de la Escuela de Salamanca muy aventajada para su época. Con el triunfo del modelo anglosajón capitalista entre los siglos XVII y XVIII sobre el modelo español de la Escuela de Salamanca, lo que sigue es historia que ya he
comentado en otros videos, ¿sí? Cómo poco a poco el modelo capitalista se va a consolidar, va a empezar a volver común esta idea de la explotación de la naturaleza y de la explotación del ser humano. Y es historia que ya hemos visto en América, en África, en Asia, en todas partes a donde llega el modelo capitalista aplica esos dos elementos, la explotación de la naturaleza y la explotación del ser humano. Y como ya he comentado, es a mediados del siglo XIX cuando este modelo capitalista no solamente acaba de conformarse, es decir, ya completa su proceso, su metamorfosis, se va a convertir en el modelo de producción dominante que va a influir en el paradigma epistemológico dominante de la época, sino que va a completar este proceso y ahí va a ser a mediados del siglo XIX, donde además se van a dar las condiciones para que sea el propio ser humano el que tenga el potencial de destruir a la Tierra a través de su modelo de producción. Bien, hecho este contexto de dónde, cuándo y cómo surge la ciencia que actualmente impera en la sociedad, una ciencia que está determinada por el modelo de producción capitalista, es decir, es el modelo de producción el que determina hacia dónde se dirige mayoritariamente la ciencia. Por eso es que vemos que la ciencia en gran parte solo es un instrumento de producción, no un instrumento de bienestar en la sociedad. Bueno, una vez aclarado esto, daré algunas características generales que nos permitan entender por qué las ciencias sociales sí pueden explicar las causas del cambio climático y las ciencias naturales no. Esto no con la finalidad de crear una lucha o una pelea, sino más bien de aclarar cuáles son las funciones de cada uno. Miren, les presento este comparativo. Primero tenemos definición. ¿Cuál es la definición de las ciencias naturales? Dice, son un conjunto de disciplinas científicas que estudian la naturaleza y los fenómenos naturales. Las ciencias naturales estudian la naturaleza y los fenómenos naturales únicamente. Por su parte, las ciencias sociales son un conjunto de disciplinas científicas que estudian al ser humano, la sociedad, sus conductas, interacciones y creaciones. Y es aquí donde ya podemos explicar por qué las ciencias sociales sí pueden explicar las causas del cambio climático y las ciencias naturales no. A ver, las ciencias naturales nos dicen que en el pasado han existido cambios climáticos y es motivo por el cual algunos dicen, no, bueno, no pasa nada, ya ha habido otros cambios climáticos, no hay que asustarnos, es propaganda socialista, comunista, que lo que quieren es destruir a la empresa, etc. Bueno, sí es cierto, han existido ya estos, lo dice las ciencias naturales, la historia natural, nos dicen que ya ha habido estos cambios climáticos. Sin embargo, hay una característica muy especial, que en ninguno de esos cambios existía el hombre. Y que en este cambio que estamos experimentando, este calentamiento global y luego este cambio climático, la variante es el ser humano. Ahora sí existe el ser humano. Entonces, y quien está causando el cambio climático son las actividades humanas y en particular, lo expliqué en un video anterior, que más que estar en un antropoceno, antropo de hombre, seno es del periodo, de la era del ser humano, más que estar en una era del ser humano, que es quien determina los cambios climáticos, estamos en una era del capitalismo que como visión que influye al paradigma tecnológico está haciendo los cambios en el medio ambiente, ¿sí? Y si entonces metemos la variable ser humano y su modelo de producción, ya no estamos en las ciencias naturales, estamos en las ciencias sociales. Y por lo tanto, las ciencias naturales lo que nos ayudan a explicar y entender es cómo está funcionando este cambio climático y cómo está creando la crisis ambiental en la cual nos encontramos. Entonces, en ese sentido, tenemos que usar tanto ciencias sociales como ciencias naturales para entender y explicar el problema y para aportar algún tipo de solución.
Si únicamente nos quedamos con las ciencias naturales y partimos de la idea de que, el problema entonces está en que creamos muchas emisiones de CO2, por lo tanto, estas emisiones las producen los autos, lo producen las fábricas, pues bueno, solamente cambiemos esas emisiones por sistemas energéticos que no generan emisiones, como son los autos eléctricos, como es la energía solar, los aerogeneradores. Falso, porque el problema está en la cantidad. El problema es que producimos más emisiones de las que la naturaleza puede asimilar, de las que los océanos pueden transformar o de las que los bosques pueden atrapar y convertir en oxígeno. Entonces tenemos un problema de sobreproducción, y ese problema de sobreproducción tiene que ver con el modelo de producción, que es lo que vengo explicando, y por lo tanto es un problema social. Y son las ciencias sociales las que tienen que explicar esto para verdaderamente aspirar a plantear una solución. No pretendo yo dar la explicación es decir cómo se va a solucionar el problema. Sería una... tengo que decir que las ciencias deben de trabajar juntas y entender claramente cuáles son sus posibilidades de aportación. No querramos solucionar el problema únicamente desde las ciencias naturales. Necesitamos a las ciencias sociales para entender a las ciencias naturales. Muchas veces las ciencias sociales han sido la conciencia de las ciencias naturales, y otras veces los intereses han usado a ambas como modelo, como mecanismo de conquista, como mecanismo de justificación. Esto está en la historia. Hablemos nada más del darwinismo social, del spencerismo y otras distorsiones que se han hecho, ¿no? Bueno, no pretendiendo dar una explicación, yo lo que podría decir es que una solución al problema del cambio climático está en la reducción de emisiones de CO2. Ya presenté en un video una gráfica como solamente en los dos periodos en los cuales redujimos drásticamente las emisiones, es decir, en la pandemia de 2020 y en la crisis inmobiliaria de 2008, las emisiones de CO2 se redujeron. Por lo tanto, la solución tiene que estar por el lado del decrecentismo, es decir, decrecer la producción para reducir en automático las emisiones. Obviamente esto no va a ser sencillo, esto va a impactar a la economía, porque la economía capitalista, nos guste o no, está íntimamente ligada a todos los países del mundo, seas capitalista o no seas capitalista. Entonces, si aplicamos un modelo decrecentista a nivel mundial, lo que tendríamos también que aplicar es un modelo colaborativo para tratar de sufragar, para tratar de dosificar los efectos que esto va a implicar, porque al dejar de producir dejaremos a gente sin trabajo y tendremos que involucrarla de otra manera en otros procesos para que sigan, tendremos que colaborar con ellos, tendremos que volvernos sociedades redistributivas, colaborativas, comunitarias, y al final de cuentas tendríamos que interesarnos más por el bien común que por el bien individual. Y esto, la búsqueda del bien común, no es otra cosa que lo que planteó la Escuela de Salamanca. Como conclusión, quisiera plantear la siguiente pregunta. ¿Qué hubiera sucedido si en vez de que hubiera triunfado el paradigma del capitalismo anglosajón, hubiera triunfado el paradigma de la Escuela de Salamanca? Ya sabemos qué sucedió con el paradigma del capitalismo anglosajón. Tenemos guerras, tenemos desigualdad, pobreza, tenemos cambio climático. ¿Qué hubiera sucedido si la Escuela de Salamanca hubiera triunfado y se hubiera convertido en el paradigma que dictara el rumbo de la ciencia, del conocimiento, y a partir de una visión humanitaria, colaborativa, comunitaria, redistributiva y en concreto de bien común, se hubiera esparcido por todo el mundo?
¿tendríamos los mismos problemas que hoy tenemos? No lo sé. Déjenme sus comentarios aquí abajo, me gustaría mucho leerlos, qué es lo que ustedes opinan, qué piensan. Me encantaría saber qué es lo que ustedes piensan, entonces dejen por favor aquí sus comentarios. Con respecto a las ciencias sociales, hay que decir que el motivo por el cual estas sí tienen la capacidad de explicar las causas del cambio climático y las ciencias naturales no, es porque las causas están en la intensiva actividad del ser humano, ¿sí? Una actividad que agrede a la naturaleza, que deforesta bosques, que contamina lagos, que destruye hábitats, que lanza grandes emisiones de CO2. Entonces, esta actividad humana que no había existido en otros cambios climáticos históricos, es la que está generando el cambio climático. Y detrás de esta actividad humana está toda una mentalidad, está una forma de pensar. Por eso es que las causas son sociales, no son naturales. Esta forma de pensar que hoy tenemos, que no es otra que el paradigma epistemológico del capitalismo anglosajón, es la que tenemos que combatir, es con la que tenemos que luchar. Y en ese sentido, sí, tenemos que ser muy claros, no son las ciencias sociales las que lo van a lograr solo. Tienen que trabajar juntas las ciencias sociales, las ciencias naturales y obviamente las ciencias formales. Será del trabajo conjunto entre ciencias cómo se podrá aportar una solución. Pero no se va a poder hacer nada hasta que este grupo de científicos surgidos y financiados por el capitalismo anglosajón, que está influenciando una forma de investigar, una forma de hacer ciencia y tecnología, no se ha abandonado. Hasta que más científicos sociales o naturales no abandonen este paradigma, es decir, se desprogramen o inclusive renuncien a su ingreso, que podamos haber más científicos que estemos criticando la causa real de esto. El modelo de producción capitalista que ha sido instaurado desde varios siglos atrás. Es solo de esta manera como lo haremos y tenemos que decirlo cada vez fuerte y claro. Necesitamos más científicos, tanto de ciencias naturales como de ciencias sociales, de este lado de la ecuación. Bien, aquí dejo el video. Les agradezco mucho que me hayan acompañado hasta este punto. Si les gustó el video, denle me gusta, compártanlo, suscríbanse al canal Chicxulub, El Tiempo Se Termina, porque de esta manera generamos más impacto y podemos seguir buscando y luchando por encontrar esa solución que cada vez suena más apremiante. Bueno, muchas gracias. Ahí lo dejamos. Que estén bien. Bye.